El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Domingo 18 de octubre. Primera lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Ciro, a quien hizo ungir como rey, a quien tomó de la mano para humillar ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para que abran ante él las ciudades sus puertas y nadie pueda cerrarlas. En atención a Jacob, mi servidor, a Israel, mi pueblo elegido, te llamé por tu nombre y te doy un título sin que tú me conozcas. Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios alguno. Aunque no me conoces, de mí recibes la investidura para que se sepa de oriente hasta occidente que no hay nadie más fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen. Familias de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor, entran en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de los tesalonicenses convocada por Dios Padre y por el Señor Jesucristo. Que Dios les conceda su amor y su paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes al mencionarlos en nuestras oraciones. Y constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe tan activa, su amor tan sacrificado y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo tan firme en el sufrimiento. Sabemos muy bien, hermanos amados de Dios, que Él los eligió a ustedes, pues el Evangelio que predicamos no llegó a ustedes solo con palabras, sino con el poder de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo y la plenitud de los dones divinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al emperador o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del emperador. Entonces les replicó: pues pagadle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este Evangelio, que es muy interesante, se comienza uno de los 4 debates que hay en el Evangelio de Mateo, que tiene Jesús con los principales líderes religiosos de Israel.
Este es el primer debate, que es el debate que Jesús tiene con los fariseos y los herodianos respecto al impuesto que tenían que pagar al César o al emperador. En la época de Jesús, Israel estaba bajo el dominio de los romanos, por eso ellos tenían que pagar un impuesto, y meten a Jesús en una trampa, le hacen una pregunta que tiene una trampa muy delicada. Por eso Jesús, como toda persona inteligente, responde una pregunta con otra pregunta. Le preguntan: Maestro, ¿es lícito pagar el impuesto al emperador, sí o no? Y Jesús responde con otra pregunta: ¿de quién es esta inscripción y qué es lo que dice? Es interesante porque estos fariseos y estos herodianos procuran hacerle caer en la trampa. La palabra griega es pallideuo, que significa que acorralan a Jesús para hacerlo caer con sus propias palabras, con la esperanza de que él mismo se incrimine, pronunciando unas palabras para ponerlo en contra de los romanos y también para ponerlo en contra del propio pueblo. Es impresionante porque estos que visitan a Jesús intentan agarrarlo por sorpresa con una pregunta que parece inocente: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Aunque la pregunta en sí pueda ser inocente, la intención subyacente, lo que hay debajo de la mesa no es tan inocente. Cualquier respuesta de Jesús puede dar pie para usarse contra él. Lo que estaba en juego era el requisito legal de pagar los impuestos al César, que era el apelativo que se le daba al emperador que había en Roma. Era un impuesto que ellos tenían que pagar cada cuanto, y era un impuesto que naturalmente enriquecía las arcas del imperio. Es impresionante porque la gente estaba asfixiada, la gente no soportaba pagar tantos impuestos, y Jesús viene y tiene que dar una respuesta. Jesús tiene que dar una respuesta, dice si se tiene que pagar ese impuesto o no se tiene que pagar ese impuesto. Si Jesús responde que ciertamente hay que pagar impuestos al César, eso lo pondría en contra del pueblo que está agobiado por los impuestos. Pero si Jesús contesta que no es justo pagar los impuestos al César, al emperador, esa respuesta la pueden utilizar contra él, lo pueden acusar y lo pueden acusar de insurgente. Entonces, los fariseos saben que cualquiera de las dos respuestas comprometerá la misión de Jesús, y esto es exactamente lo que pretenden. Es una pregunta aduladora, es una pregunta que tiene una trampa. Maestro, ¿se deben pagar o no se deben pagar impuestos? Jesús inmediatamente se pilla la trampa. Jesús se da cuenta de la hipocresía porque Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. Es impresionante porque la palabra trampa en griego es peirexao, que significa tentación. Es como una prueba que le ponen a él. Ellos están buscando que él solo se incrimine con sus palabras. Nosotros decimos que el pez muere por la boca. Eso es lo que ellos están buscando, que Jesús él mismo se incrimine. Y por eso sus intenciones son perversas. Jesús inmediatamente dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús no ha venido como una amenaza militar o política para los gobernantes establecidos de este mundo. Su reino, el reino de Jesús, es revolucionario, pero hasta que Él regrese en gloria, el reino operará dentro del orden político existente. Los que han respondido a la invitación del reino de los cielos seguirán teniendo obligaciones para con las autoridades gobernantes de este mundo. Por tanto, Jesús demuestra de nuevo que Él no está estableciendo un reino político para oponerse al reino político del emperador de Roma. Darle a Dios lo que es de Dios implica mucho más que pagar el impuesto del templo. Debemos modelar nuestra vida de tal manera que mostremos que somos los administradores de todo lo que Dios ha creado,
y que debemos usar lo que es suyo del modo que Él ha designado que se haga. Esto implica incluso lo que le pertenece al César solo es suyo de una forma secundaria. La lealtad a Dios está por encima de la fidelidad al emperador, en especial cuando éste intenta robarle la gloria a Dios. Jesús podría estar implicando además que aunque la imagen, la figura del César estaba estampada en las monedas, los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios desde la creación. Nosotros somos como una moneda en la cual está estampada la imagen y la semejanza de Dios. Por eso Dios tiene derecho sobre nosotros. Él tiene derecho sobre cualquier persona. Nosotros debemos vivir para Dios. Debemos siempre darle a Dios lo que es de Dios, es decir, corresponder a su amor, también con nuestro amor. Que esta reflexión nos sirva entonces para dar a Dios lo que es de Dios y para dar al César lo que es del César.